Muy buenas noches, mi amada iglesia del Señor. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta hora para estudiar la bendita palabra del Señor, para inquirir de verdad palabras de sabiduría y para poder estar en esa comunión perfecta con el Altísimo. Qué hermoso de verdad que nos podamos acompañar una vez más para poder de verdad aprender del Altísimo palabras de vida eterna. Es algo muy bonito de verdad, poderse uno estar conectando con el Altísimo, conectando con el cielo, conectando con las palabras de vida eterna, palabras que realmente nos edifican, nos ayudan, nos motivan, nos prosperan, nos llenan de ánimo y de aliento, y no solamente eso, sino que corrigen nuestra vida, corrigen nuestros pasos y también nos llevan a aprender y a conocer más la voluntad del Señor. Porque es necesario entrar en la palabra de Dios por una simple y sencilla razón. Porque la palabra de Dios es el manual de vida para el ser humano. Y normalmente nosotros no leemos el manual. Normalmente nos salimos del manual y de los preceptos de que el Altísimo, que Yahweh estableció en su palabra. Y por eso llevamos la vida como nos la llevamos y por eso nos va como nos va. Muchas veces mal, muchas veces nos va o estamos en situaciones de conflictos, situaciones difíciles, situaciones que son complejas a nuestras vidas. Pero es necesario que realmente aprendamos el por qué nuestra vida la llevamos como llevamos y por qué nos pasan ciertas situaciones. Pero antes de iniciar en la palabra, antes de entrar en ella, yo quiero invitarle, mi amado hermano, mi amada hermana, donde quiera que usted se encuentre, que me acompañen en la Biblia. Saque su Biblia, amado hermano, sáquela y comprobemos que lo que estamos aprendiendo realmente se encuentra allí. Porque a ninguno de nosotros nos interesa que un ser humano venga y nos hable lo que el ser humano piense o quiera o estime pertinente. ¿Por qué? Porque las teologías humanas realmente lo que hacen es alejar al ser humano de su creador, y lo han llevado a conceptos filosóficos de personas que tienen estudios, que tienen preparación, y algunos que no tienen preparación y se están equivocando completamente y desviando el pueblo del Señor a una verdad leudada, que al final la levadura convierte la palabra de Dios en una mentira, no la verdad. ¿Por qué? Porque la única verdad está en el Mesías. El Cordero de Dios dijo muy claro en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida, dijo el Señor, y nadie va al Padre Celestial, a Yahweh, sino por mí. Yahshua es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios que fue sacrificado o se sacrificó en la cruz del Calvario por ti y por mí, y Él es la única verdad. Y si Él es la única verdad, ningún ser humano está autorizado para hablar algo que no sea Él. Y Él es la palabra de Dios, Él es la palabra del Dios viviente. Él es el león de la tribu de Judá. Entonces, en esta noche quiero invitarlo, mi amado hermano, a que vaya listando su Biblia y juntos entremos a escudriñar la bendita palabra del Señor. Es necesario que la escudriñemos para aprender cuáles son los principios básicos que el Altísimo quiere para el ser humano o ha preparado para el ser humano. Entonces, quiero que vaya abriendo su Biblia en este momento en el libro de Efesios, capítulo 6. Quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 6. Es un tema muy controversial, es un tema muy espectacular, pero es necesario que tú lo sepas directamente de la fuente divina para que aprendas palabras de sabiduría y cambies tu vida. Porque lo importante de la palabra de Dios no es que se predique, sino que impacte en la vida de quien la oye. Si la palabra de Yahweh, si la palabra del Dios viviente impacta tu vida, es palabra fiel y verdadera. Nunca una teología humana va a impactar y va a cambiar tu vida. Solamente cuando tú aprendas a obedecer la palabra del Dios viviente, no teologías humanas. Por eso te invito esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana, a que saques tu Biblia. Yo manejo la Reina Valera Revisión 1960 y de allí el Espíritu de Santidad, que se Ruach HaKodesh, me permite extractar lo que Él quiere para el ser humano, para su bendición. Escuche, para su bendición.
Entonces quiero que se autoanalice en este momento, antes de que entremos en oración, para pedir la guía del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad, quien nos guía a toda verdad, según Yahshua nos enseñó en San Juan, capítulo 14, verso 26. Entonces, quiero que vayamos en este momento y me acompañen en una corta oración para pedir la dirección del Espíritu de Santidad, que es el Ruach HaKodesh, porque la verdad, en vano es hablar de Dios, en vano es hablar de la palabra de Dios, si quien debe dirigir al pueblo de Dios es el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh. Eso lo dijo el Maestro de Galilea, eso lo dijo el Cordero de Dios, Yahshua, cuando estuvo con nosotros. Dijo que el Paracletos, así se le dice, el Paracletos, el Consolador, nos guiaría a toda verdad. Quiero invitarlo que en esta noche, mi amado hermano, cierre sus ojos un instante, me acompañe en una corta oración con una sola intención. Y es que en esta oración simplemente le digas: Señor, háblame esta noche. Necesito clarificar mi vida. Necesito oír tu voz. ¿Por qué digo que oír tu voz? Por una simple y sencilla razón. Muchos están esperando que Dios les hable en forma audible. Y muchas veces Él ya no habla así. Porque Él habló en la antigüedad a Moisés, le habló a los profetas, y vino y habló también por medio de su Hijo, y habló por medio de los apóstoles, y está plasmada su voz en las Sagradas Escrituras. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Entra a la palabra del Señor. Ahí está la voz de Él plasmada en letras. Entonces, vamos a decir simplemente: amantísimo Padre que estás en los cielos, Yahweh, Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a ti nos dirigimos en esta hora para alabarte, para glorificarte, para decirte que te amamos y que necesitamos tu autorización para entrar en tu palabra. Permítenos en esta hora, Señor, entrar con tu permiso en tu palabra para inquirir sabiduría, porque queremos saber y entender qué es lo que pasa en nuestras vidas y sobre todo por qué nuestra paz se ha perdido, por qué no estamos escuchando tu voz, o qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas que a veces sentimos que tú estás lejos de nosotros. Guíanos, Espíritu de Santidad, a toda verdad, y hoy queremos una respuesta del cielo y esperamos recibirla en el nombre de Yahshua, el Hijo del Dios viviente, el Cordero de Dios. Amén. ¿Por qué el tema hoy? Realmente quiero entrar en este tema porque hoy vi una publicación en una página del Facebook que es muy acertada. Y también escuché a alguien que dijo, o me hizo un comentario, que quería escuchar la voz de Dios, que quería entrar en la presencia de Yahweh para que Yahweh le hable. Recuerden que estoy hablando los nombres en forma correcta en hebreo, no en español, para que usted no se me inquiete, porque estoy nombrando Yahweh, Yahshua y Ruach HaKodesh, que es el Padre, Yahweh, Yahshua, el Cordero de Dios, y Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Santidad. Entonces, escuché eso hoy a alguna persona que me decía: voy a entrar en la presencia del Señor para que Él me hable, para que Él me clarifique. Y otra cosa que me dijo o escuché fue: necesito el shalom, que es la paz de Dios en mí. Y realmente me inquietó esto. Yo simplemente escuché, guardé silencio y estuve todo el día orándole al Señor y clamando al Señor porque Él le respondiera. Y en medio de mi oración Él me decía también: yo le voy a responder. Y voy a ser claro con esta persona y con todas las personas que a veces dicen que no escuchan la voz de Yahweh ya. Y eso los lleva a pensar que están en pecado y a sentirse mal. Y vi una publicación que es realmente cierta, pero a la vez no tiene respuesta a nivel humano, pero sí tiene respuesta de parte de Dios. Y esta publicación decía, o dice así: si algo te roba la paz, creo que estoy parafraseando, no me acuerdo muy bien, decía: si algo te roba la paz o no te da paz, es algo que sale muy costoso. Y prácticamente da a entender que si te roba la paz, no entres ahí, no hagas esto, no hagas aquello. Pero vamos a entrar a la palabra para ver qué es lo que me roba la paz. ¿Por qué pierdo mi paz, mi shalom?
Y la única respuesta a esta pregunta está en la bendita palabra del Señor, porque allí está la voz de Dios plasmada. Y quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 6, y vamos a inquirir desde el verso 10 al verso 20, 10 versículos nomás. Y voy a ir a San Juan capítulo 10 para clarificar por qué se pierde la paz y cómo recuperó el Shalom, cómo recupero la paz de Yahweh sobre mi vida y cómo la mantengo para no perderla. Bendito sea el Señor. Padre, te pido permiso en esta hora para entrar en tu palabra. Y te presto mi ser completo para que seas tú hablando y no el ser humano. Y quiero que hables también a mi vida, porque necesito oír la voz de Dios hoy. Creo que todos lo necesitamos. Tiene un título tremendo que el apóstol Pablo le dio. Y es la armadura de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta a ti. Si realmente tú tienes la armadura de Dios o no la tienes. Porque es necesario que nosotros tengamos claro si realmente tenemos o no tenemos la armadura de Dios. Porque armadura significa protección. Y tú mismo tienes que ver en tu vida misma si tú estás protegido o no estás protegido por el Altísimo. Recordemos el Salmo 91, el verso 1 nomás dice: el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tú mismo analiza si realmente habitas al abrigo del Altísimo. Pero ten cuidado con tus pensamientos y aún ten cuidado con tus palabras, porque el mal y los espíritus del mal trabajan con una sagacidad tremenda que ellos pueden oír tus palabras y pueden lanzar sistemas de pensamiento erróneos a tu vida, donde tú puedes pensar que no estás al abrigo del Altísimo y te estás engañando a sí mismo. ¿Por qué? Y me preguntan algunos, pastor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué tengo temores? ¿Por qué a veces pienso que estoy en pecado si no lo estoy? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? Pues mi amado hermano, mi amada hermano, vamos a clarificar esto en la palabra, porque ella es la que tiene la verdad, no yo, es ella. Y realmente se les olvida a muchos que Satanás es tan hábil que puede estar al lado de uno, escuchando y viendo. La palabra dice que él anda como león rugiente mirando a quien puede devorar. Y cuando él devora es porque nosotros le dimos la oportunidad de devorar. Y la palabra siempre nos dice, y el maestro de Galilea siempre dijo que no tuviéramos temor. Porque el temor es el arma predilecta del mal para destruir tu vida, para causarte daño. Y el temor llega, mi amado hermano, cuando tú dejas de entrar en la palabra. Por eso el Salmo 91 no se equivoca. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y el abrigo del Altísimo es la palabra de Dios, es Yahshua. Esa palabra que descendió del cielo. Y cuando tú te alejas de la palabra, así sea en forma temporal, estás desprotegiendo tu propia vida. Y permites que las fuerzas del mal te ataquen aún con sistemas de pensamiento. Y lo más tremendo es que a veces te ataca aún con personas cercanas o amistades que vienen y te dan consejos si no sabes escoger tus consejeros. Y esos consejos, lejos de la palabra, pueden sonar muy bonitos, pueden sonar muy buenos. Y tal vez le hayan funcionado a esa persona, pero a ti no, porque tú tienes que vivir tu propia historia de vida. Y el único consejero sabio y bueno aún está en la misma palabra del Señor. Hombres sabios que entren en la palabra, o mujeres sabias que tengan un proceso de vida por el Altísimo de tal manera que tengan la autoridad para aconsejarte. Porque de lo contrario te llevarán a dudar aún del buen camino por donde Yahweh te ha trazado para que vayas. Y puedes perder tu bendición en un instante por dejar de oír palabras de vida eterna y ponerte a oír palabras de personas no sabias. Recordemos la historia antes de la crucifixión del Maestro. El Señor estaba hablando de sus discípulos y les decía, voy a ser entregado, voy a ser pasado como el cordero y voy a ser crucificado. Y el apóstol Pedro en su momento llevaba casi 3 años con él larguitos
preparado, enseñado por él, siguiendo al maestro de Galilea. Y le dijo una palabra que no tiene connotación de error ni falla. Y le dijo algo bueno, porque le dijo: maestro, nunca tal te acontezca. Si has de morir, yo iré por ti a la cruz. Pero el maestro se volteó y en una manera fuerte le dijo: apártate de mí, Satanás. Cállate. Porque en ese momento, sin saberlo, mire la connotación, analicémoslo un segundito. No es malo lo que Pedro le dijo, pero no es lo correcto ni la voluntad del Altísimo. Y a ti te pueden estar bombardeando con sabios consejos, pero no son los consejos de Dios para tu vida, porque tú tienes que vivir tu propia historia, pero agarrado de la mano del Altísimo y a su voluntad. Por eso puedes cometer errores tremendos. Miren lo que dice el libro de San Juan, capítulo 10, verso 10. Permítame, me voy a desviar un poquitico. Y el Señor fue claro, está hablando el Cordero de Dios, está hablando Yahshua, el Hijo de Dios, y dice: el ladrón, o sea, Satanás, no vino sino para robar, matar y destruir. Y si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, así sea en forma temporal, los espíritus del mal están listos para robarte. Y me vas a decir: pastor, que me va a robar a mí un espíritu. Sí, Señor, te va a robar tu shalom, te va a robar tu paz, te va a robar tus sueños, te va a robar tu visión, te va a robar tu bendición y ni siquiera te has dado cuenta. Y entras en preguntas a ti mismo: ¿por qué no escucho la voz del Altísimo? ¿Por qué no escucho la voz de Dios ahora? Y en Sofonías 3:17 dice algo muy hermoso el profeta. Dice que él calla y guarda silencio por amor muchas veces. Cuando tú te alejas de la palabra, te alejas de la verdad, te alejas de Yahshua, del Hijo de Dios, y el mal te ataca o te seduce, porque él anda como el león rugiente, listo a mirar quién puede devorar. Dice que viene a robar, te roba todo lo que te dije. Analiza tu vida, cuántas veces has permitido que te roben la bendición, porque empiezas a abrir las puertas del alma a palabras que no son correctas, porque no están dentro de la voluntad de Dios, en vez de entrar a inquirir sabiduría en la palabra del Señor. ¿Por qué escuchas personas que no son sabias, que no tienen ni siquiera las vivencias que tú tienes, ni han sido procesados por el Altísimo? Y pierdes tu shalom, pierdes tu paz, y aún dejas de percibir una bendición. También dice la otra parte, dice que viene a matar, te destruye, te acaba, te mata, mata el alma, mata los sentimientos, mata tu alegría, mata tu felicidad, mata tus proyectos, y te sumes en tristezas, en amarguras y desesperanzas. Y lamentablemente, como hombre de Dios, también tengo que decir que yo he caído en esas artimañas del mal en ciertas ocasiones. Te roba hasta la salud. Te mete en un estrés tremendo porque no hayas qué hacer. No encuentras salida, no encuentras respuesta. Y también viene la tercera cosa que hace el mal, y es que te destruye. Solamente analiza tu entorno y tu vida, y vas a hallar razón a lo que estoy diciendo, porque estoy hablando lo que la palabra dice. Él vino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué te ha robado él? ¿Qué te ha matado y qué te ha destruido? Hoy en día muchos están llorando por eso, porque en vez de tener fe y confiar en que Yahweh te dio la bendición, retroceden pensando que no es la voluntad del Señor. Y la única forma de saber si es la voluntad o no es la voluntad del Señor que está en tu corazón, yo sí te la voy a decir. Cuando tú tienes temor en tu corazón, después de que Yahweh te habló, sencillamente es porque entró un dardo del enemigo en tu vida, igual como Pedro se lo estaba lanzando al Señor. Y aunque no lo creas, si el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, y cállate, si entró un espíritu de duda que quería hacer dudar al maestro y sacarlo del propósito divino, ¿qué más contigo? Que no estuviste con el maestro y no estás en la palabra. Por eso tenemos que ir obligatoriamente a entrar a la palabra y mirar por qué me está pasando esto, por qué pierdo mi paz,
¿Por qué digo que no escucho la voz de Dios? Y es porque no estoy en el abrigo, me salí del abrigo. Por lo tanto, no moro en la sombra del Omnipotente y dejo de oír su perfecta voz. Miren lo que dice la Escritura, dice verso 10 del libro de Efesios, y quiero que me acompañe y saque su Biblia, no se quede simplemente oyéndome. Vamos a inquirir sabiduría esta noche y vamos a vencer las fuerzas del mal. Vamos a triunfar. Hoy hice una publicación tremenda y es, Satanás puede decir lo que quiera y Satanás te puede poner pensamientos de no, pero si Dios lo dijo, se va a hacer y punto, así él se oponga. Párese sobre la roca eterna, que es Yahshua. Párese en la roca eterna, que es el Cordero de Dios. Y venza las fuerzas del mal. ¿Cómo? Entrando en la palabra. Dice así el verso 10 de Efesios capítulo 6, algo muy importante. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y fortalecerse en el Señor es entrar en su palabra. Es entrar en su verdad. Es inquirir sabiduría. Y no cualquier sabiduría. Usted puede entrar a cualquier tipo de libro y literatura y te puedes emocionar y puedes aprender, pero quien transforma y quien te fortalece realmente es la palabra del Señor. Si tú te sientes débil es porque no entras en la palabra. Si tú te sientes débil es porque tú pides consejos a teólogos, a pastores, a hombres y mujeres con título en vez de entrar a la palabra. Cuando hombres como yo te hablan la palabra, aún dudas de que nosotros hablamos la verdad y vas y pides consejos en otro lado, a ver, y sabe qué sucede, que hombres que no entran en la palabra ni han sido llamados al ministerio y son teólogos, te dan un concepto humanista, lejos de la verdad de Dios. Por eso no estás fuerte en el Señor. Y ahí dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y fortalecerse en el Señor es fortalecerse en la verdad, porque Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Escucha consejo de hombres sabios. No de cualquier pastor, sino pastores que hablen palabras de verdad, la palabra de Dios, lejos de conceptos humanos y teologías humanas. Porque de lo contrario, Satanás te va a robar, te va a matar y te va a destruir. Y vas a perder tu bendición. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque la palabra te da fuerza y te da poder. Poder para hacer muchas cosas. Para volverte empoderada, empoderado aún en lo que haces, sin importar el oficio al cual tú te dediques. Empoderado en tu hogar, empoderada y empoderado con el hombre o la mujer que Dios te puso al lado para bendición. Por eso no puedes temor. No hay temor. ¿Por qué? Porque estás en la verdad. Porque conoces la verdad. Y permanecer en la verdad es permanecer bajo el abrigo del Altísimo y en su morada. No estás desprotegido, no estás desprotegida. Pero en el momento que te alejas de la palabra y solo haz la prueba, dura 8 días sin entrar a la palabra. Y ponte a escuchar una predicación de aquí y una predicación de allá y te vas a llenar de emociones simplemente, de un mero conocimiento. Pero no te edificas ni te fortaleces, porque quien fortalece al ser humano a través de la verdad es el Ruach HaKodesh. Y él solamente lo hace cuando tú entras en la verdad, que es la palabra de Yahweh. Si no entras en la palabra, el Espíritu de Santidad no te protege ni te fortalece. Estás desprotegido, porque no tienes alimento espiritual. Y el maestro de Galilea dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios ya habló y está plasmada en letras. Y si tú no te alimentas, te vas a desnutrir. Y si te desnutres, vas a quedar desprotegido. Por eso tu vida entra en caos. Antes de mirar, por eso el Señor decía, mire antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes ahí atravesada. Y yo te voy a asegurar una cosa, todas las situaciones complicadas de nuestra vida, y me incluyo, es cuando nos alejamos de la verdad, o sea, de la palabra del Señor. Y las fuerzas del mal aprovechan para hacernos daño. Perdemos la fortaleza y perdemos el poder de su fuerza. Permanecemos débiles. Entra el temor, entra la desesperanza, entra la angustia. Y ahí sí entra el sustico de que es que Dios no me está escuchando. Y me siento en pecado.
Y resulta que no es pecado, sino que tú te has alejado de la perfecta comunión con el Padre Celestial. Verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios. No puedes estar desprotegido o vestido con la armadura a medias. Debes tenerla toda. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal atacan por cualquier flanco. Familia, por hijos, compañeros, compañeras, esposos, esposas, aún gente cercana. Él mira en cada instante cómo te hace caer, cómo destruirte, cómo acabarte, cómo sacarte de la bendición. Aún con consejos que parecen buenos y sabios, pero no son los que tú tienes que vivir. Por eso estamos como estamos, porque resultamos escuchando a hombres antes que a Dios, cuando Él solamente quiere bendecirte y ha querido bendecirte. No hagamos lo que hizo el pueblo de Israel en Egipto, que por dejar de oír y obedecer al Dios viviente y a su verdad, escuchó otras verdades. Y en vez de entrar a la tierra prometida, en poco tiempo, 40 años tuvieron que vagar por el desierto hasta que aprendieron la lección. Y sabe que lo más tremendo, que el linaje que oía la voz de Dios desapareció y la tierra prometida la recibió una generación nueva, porque la vieja se olvidó de su creador. Vestidos de toda la armadura de Dios, de Yahweh, para que podáis estar firmes, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué sacas con tener un conocimiento pleno? Él no se equivoca, él dijo, la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Y eso solamente cuando obedecemos su palabra. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué entramos en tristezas y en desesperanzas? Y estoy tocado por esto. Estoy tocado por esto, porque nosotros sufrimos, porque queremos. Perdemos nuestro shalom y nuestra paz, es porque decidimos perderla. Cuando tú sientas temor de algo, es porque Satanás te atacó. El temor es un dardo del enemigo. El Señor trae paz y felicidad, pero si hay temor y hay angustia y hay desesperanza, es porque tú le abriste una puerta al enemigo por dejar a un lado la bendita palabra del Señor. Pierdes la fortaleza, pierdes el poder. No estás con una cobertura completa. Es algo tremendo lo que le sucede al ser humano. Vestidos de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y él anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Por eso la palabra dice, el que crea que estar firme, mire que no caiga. Pero no caiga en temores ni en lazos del enemigo. Y vuelvo y le repito, la palabra de Dios todo el tiempo, aún en el libro de los Salmos, habla que el temor es una de las armas predilectas de Satanás. Y si tú tienes temor en tu vida por X o Y situación, ojo, ese es un campanazo que Satanás te está acechando para acabarte y destruirte tu bendición. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y usted me va a decir a mí, Pastor Bolívar, tengo problemas con mi esposo, con mi compañero, con mi compañera, con mis hijos, con mis amigos. Ellos son los que me atacan. Y yo te voy a decir algo, la palabra no se equivoca. Ellos son emisarios del mal para robarte tu shalom, tu paz. Entonces analiza tu vida en este momento, amado hermano, amada hermana. ¿Qué te ha robado la paz? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Una situación? ¿O simplemente que tú te alejaste y te estás alejando de la palabra de Dios? No estás obedeciendo la palabra de verdad. Por eso estás desprotegido. Por eso el Satanás anda acechando y mira cómo te hace caer. Perdiste tu shalom, perdiste tu paz. ¿Dónde la dejaste? Nadie te la roba. Porque es una decisión personal el ser feliz. Tú puedes ser feliz en lo poco, puedes ser feliz en lo mucho.
Es tu decisión. Miren lo que dice la palabra. Sino contra principados. Habla de principados, de príncipe de reinos, potestades, poderosos, gobernadores, gobernantes de las tinieblas de este siglo, o sea, de nuestra vida. Porque la palabra de Dios cuando dice de este siglo es nuestra vida y el siglo venidero es la vida eterna. Dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que están acechando para hacerte caer. Y no solamente para hacerte caer, sino robarte la bendición, robarte la paz, la tranquilidad. Y yo te lo aseguro, mi amado hermano, sin que tú me puedas responder en este momento. Y yo sé que si tú lo analizas te vas a dar cuenta que tú te alejaste de la verdad, de la palabra de Dios, y por eso estás pasando la situación que estás pasando. Y lo digo porque a mí me ha pasado y tengo que reconocerlo. Cuando perdí mi shalom, cuando perdí mi tranquilidad, cuando entré en un estrés tremendo, es porque dejé de confiar en aquel que me dijo, yo estoy contigo hasta el final del mundo. Y es el Cordero de Dios. Cuando entra el temor y las dudas en mi corazón, es porque yo le abrí una puerta al enemigo y él aprovechó y lanzó un dardo. El temor no es de Dios. El temor de susto, de no querer, de no poder avanzar, no proviene de Dios. A Él se le teme en reverencia y Él bendice a quien le obedece. Y no obedecer predicaciones como la mía, sino obedecer su palabra, entrar en su verdad, porque Yeshua es la verdad. Dice la palabra de Dios en el verso 13 de Efesios capítulo 6, algo muy tremendo. Dice, por tanto, vuelve y recuerda al apóstol, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Yahweh, toda. Y vamos a ver cuál es la armadura. Porque algunos piensan que con guardar el Shabbat ya están protegidos. Algunos piensan que con entrar a ver publicaciones de hermanitos por ahí que son espectaculares y hasta compartirlas, wow, estoy cumpliendo, estoy protegido. Pero ¿qué del tiempo de oración? De esa comunión con el Señor. ¿Qué de abrir la palabra e inquirir en ella para adquirir sabiduría? No lo están haciendo. La gente se está conformando con escuchar a hombres y teologías de hombres sin saber y comprobar si la palabra que están hablando es verdad. Por eso caen en cualquier viento de doctrina. Y todas las doctrinas son teologías humanas, que son verdades leudadas, dijo el Señor. Y una verdad leudada la hace mentira, la daña, la destruye. Porque la única verdad es Yeshua, el Cordero de Dios. Y le repito, estoy hablando su nombre en hebreo. Entre a la verdad, entre al camino, entre a la vida, que es lo único que le conducirá al Padre Celestial y a la vida eterna. De lo contrario, usted se está engañando a sí mismo si se basa solo en predicaciones o en publicaciones del hermanito fulano, sutano y perencejo, pero no entra la palabra de Dios. Él es la verdad, no es nadie más, ni siquiera yo tengo la verdad. Yo no soy la verdad es el Cordero de Dios. Yo puedo portar la verdad y hablar la verdad, pero no soy la verdad es una, y es la palabra que provino del cielo. Es el pan de vida que descendió. Entra en ella, vuelve a ella y tu vida volverá a cambiar. Volverás a la felicidad, volverás a tener el shalom, porque allí encontrarás la voz de Dios hablándote a tu corazón, a tu alma y a tu vida. ¿Qué esperas? ¿Por qué sufres? ¿Por qué sigues en esa situación? ¿Por qué no puedes avanzar y por qué retrocedes? ¿No te das cuenta que le abriste la puerta al enemigo y por eso él te habló? Y él es tan astuto que imita la voz de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, amados hermanos, cuando hablamos y expresamos algo que queremos que Dios nos demuestre, nos pruebe. Tengo un gran amigo y sigue siendo un gran amigo. Era un hombre que estaba parado en la verdad. Y un día en la sala de su casa se puso a llorar en medio de un problema y en voz alta gritó y dijo, Dios, yo quiero que me hables, yo quiero escuchar tu voz para poderte seguir. A los pocos días alguien lo invitó
a la famosa iglesia ministerial, ya muchos saben, no quiero entrar a hablar de ese ministerio leudado. Y allá son solo profecías, y se paró una señora y le dijo, mira, tú le dijiste al Señor que querías escuchar tu voz. ¿Dios le habló? No le habló. Es un espíritu de adivinación que lo escuchó hablar y luego fue y lo engañó, diciéndole lo que le había dicho en lo secreto. Porque Dios no actúa de esa manera. Así es que ten cuidado en lo que hablas. Porque los espíritus del mal andan acechando para ver cómo te hacen caer. Y te pueden hacer pensar que estás oyendo la voz de Dios cuando escuchas consejos humanos, lejos de la verdad que está en la bendita palabra del Señor. Y está engañado allá. Y se alejó de la verdad. Porque lo engañó un espíritu, porque lo escuchó hablar. ¿Quieres que tus temores se acaben? Entra a la palabra. Fortaleceos en la palabra, dijo el apóstol Pablo, para que quieras el poder de Dios. Dice la palabra, por tanto tomad toda la armadura de Yahweh, para que podáis resistir, dice resistir, porque recibiremos ataques uno tras otro, unos tras otro, y no podemos retroceder. Tenemos que seguir avanzando hasta que pasemos el Jordán y entremos a la tierra prometida. Dice resistir en el día malo. Y si a ti te pasan cosas que tú consideras malas, no son malas. El Señor le dijo a Josué 1:9, le dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y a ti te lo repite hoy, varón, varona, no temas ni desmayes, por más fuerte que sea la situación. Resiste el mal y decide que la Shalom no la vas a perder. Vas a seguir en paz con el Altísimo y estarás en paz contigo mismo y con los semejantes. Porque el Señor prometió que estaría contigo. Y Él te ha hablado de esto. Y Él te ha dado palabra. Y a veces se te olvida. Estar en el día malo, dice. Y habiendo acabado el día malo, dice, acabando todo, podamos estar firmes. Miren, en los evangelios dice que en aquel momento, o en algún momento, antes de la crucifixión, el Señor le dijo a Pedro, le dijo, Pedro, estoy orando por ti. Y Pedro le dice, ¿por qué? Estoy parafraseando, mi amado hermano. ¿Por qué? Y le dijo, porque Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que el Señor no le dijo, yo te voy a librar, yo te voy a sostener, no le dijo nada de eso. Le dijo, estoy clamando al Padre Celestial porque tu fe no mengüe y para que seas levantado. Tú que sabes si lo que estás viviendo es porque Satanás te pidió para zarandearte. Y si pierdes la paz, y si pierdes el Shalom, y si entras en temor, es porque estás siendo zarandeado. Y no porque estés en pecado ni estés haciendo nada indebido, sino porque el mal siempre ha querido destruirte, porque tú eres y serás de bendición aún a las naciones, porque Yahweh te llamó para eso. Y como Yahweh, el Dios de Israel, te llamó para ser de bendición, Satanás va a procurar destruirte de mil maneras. Por eso no puedes perder tu fe ni tu Shalom. Y la única forma de no perder la paz es entrando en la bendita palabra del Señor. Y vuelvo, lo recuerdo, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo, esperanza mía, roca mía, mi libertador, mi ayudador y mi salvador. No tengo temor, no tengo miedo. Avanzo y sigo avanzando, porque si Dios me trajo la bendición es porque seré bendecido. Y aún la gente por envidia son emisarios del mal que te pueden hablar aquí y te hacen cambiar el camino y no te has dado cuenta. Porque escuchas voz de hombres, más la voz del Padre Celestial que aún ha hablado a tu corazón y te ha dicho, levántate, como le dijo a Job, cíñete como varón. Y respóndeme, le dijo. Verso 14 dice, estad pues firmes, firmes, que nada nos haga tambalear de lo que Yahweh nos ha hablado y por el camino que nos ha llevado.
que es el camino derecho a la tierra prometida. Pero les recuerdo que hay que estar firmes y avanzar. Pero hay que pasar el río Jordán, que son obstáculos y problemas y situaciones complicadas. Pero hay que estar firmes, dice. Dice, ceñidos vuestros lomos, póngase una protección en sus lomos, dice, con la verdad. Y la verdad es Yahshua, el Cordero de Dios, el Mesías es la verdad. O sea, entre en la verdad, aprenda verdad, hable la verdad. No hable más levadura y deje de escuchar mensajes leudados. Escuche mensajes de vida eterna. El Señor en Juan 10:10, la segunda parte, dijo, después de decir que el ladrón, o sea, Satanás, o las huestes de maldad vienen a robar, matar y destruir, dijo, pero yo he venido para dar vida, palabras de vida y vida en abundancia. Por eso cuando entras en la verdad, entra en la vida, entra en felicidad, entra en gozo, entra en prosperidad, entra en lo magnífico de estar bajo la protección y la cobertura de Yahweh, del Dios viviente. Y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de verdad, te bendecirá y te abrirá los caminos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dijo el Señor. Estad pues firmes, verso 14. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice, y vestíos con la coraza de justicia. La justicia divina, no la humana. Donde en usted fluye el amor, la misericordia, la bondad. Donde usted ayuda al pobre, al necesitado. Eso lo protege a usted, como dice Isaías 58. Esa es la coraza de justicia que lo protege a uno. No solamente basta con leer, con cantar y adorar, sino también tenemos que actuar y sembrar semillas de amor. Empezar a mostrar actos de amor a aquel que lo necesita. Al pobre, al menesteroso, al desvalido. El verso 15 dice, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y evangelio dice palabra de Dios. Ni siquiera son buenas nuevas de salvación como le quisieron decir. Porque el Nuevo Testamento es el pacto renovado. El antiguo pacto se cumplió en el Mesías y no fue abolido. El pacto divino no fue abolido. Lo que fue abolido fueron las leyes de los sacrificios y los rudimentos del pueblo judío. Pero él cumplió la ley en sí mismo y su vida es el perfecto cumplimiento de la palabra de Dios en el pasado. Y se renovó el pacto por medio de la sangre del Cordero de Dios, donde Él se ofreció por ti y por mí, para poder acceder al Padre Celestial. Verso 16 dice, sobre todo, escuche este consejo del apóstol Pablo, tomad el escudo de la fe. Tome el escudo de la fe, o sea, crea en usted mismo, crea en usted, crea en lo que el Señor le ha hablado a usted y en lo que Él va a hacer en usted. Protéjase, porque será atacado y atacada con lanzas y dardos del enemigo. Dice, con que podáis apagar, mire, escuche esto, todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y sabe qué son los dardos? Si es un dardo normal, algo que trae una puntica y que cuando entra hiere y lastima y duele, es doloroso. Pero dice de fuego porque queman y cuando quema destruye. Y los dardos son palabras que entran al sistema de pensamiento, enviadas por medio de sus emisarios, familiares, amigos y aún hombres que no son llamados por Dios al ministerio y enseñan levadura, teologías humanas, y usted cree y empieza a actuar de acuerdo a lo que le dijo el pastorcito fulano de tal, porque es un gran pastorcito.
Pero ese pastorcito puede estarte hablando levadura, mas no la palabra de salvación y de libertad. El dardo del enemigo son sistemas de palabras que entran por las puertas del alma, que son los oídos, y entran a la conciencia y te hacen dudar, y te hacen atemorizar, y te hacen a llevar a pensar que estás en pecado y que Dios no te escucha. ¿Será que estoy haciendo esto mal? ¿Será que no? ¿Qué hago? Necesito hablar con Dios para que Él me clarifique. Y resulta que Él clarificó en su palabra, pero como no conoces su palabra, entras en temor y Satanás se aprovecha de eso. Son sistemas de pensamientos que entran por medio de palabras, alteran tu conciencia y afectan tus sentimientos. Por eso empiezas a sentir como estás sintiendo. Y luego empiezas a actuar de manera errónea, aún destruyendo tu entorno y destruyendo aún la bendición que Dios ha puesto en tus manos. Dice la palabra algo muy tremendo, que la fe es un escudo. ¿Qué la fe? Dice, y la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? El oír de la palabra del Señor. No las teologías ni las palabras de hombres, la palabra del Señor. Por eso es tu obligación entrar en la palabra para estar protegida o estar protegido. Pero si te alejas de la palabra, llega un dardo y tú crees en el dardo. Tu conciencia empieza a sentirse mal y empiezas a sentir mal y actúas de una manera errónea y después te lamentarás si llegas a perder tu bendición. Verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y sabe qué es la salvación? ¿Cómo sé que soy salvo? Porque la palabra produce un fruto en mí. Y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, cuando me reconoce a mí, reconoce la palabra en mí, es cuando me he convertido en templo y Él viene, baja y se reposa y permanece en mí y se produce el fruto del Espíritu. Amor, gozo. Ahora sí se da cuenta por qué perdió su chalón, por qué perdió su paz, porque ya no hay amor ni gozo, porque está triste, porque está que no haya que hacer, porque el Ruach HaKodesh se contristó y se alejó de ti, porque tú te alejaste de la palabra y empezaste a escuchar dardos del enemigo. Tu fe cayó, tu escudo cayó y Satanás te atacó de la manera más sutil que él suele hacer, y es usando aún la palabra de Dios pero leudada. Te aleja de la verdad, quedas desprotegido, tu fe cae, el dardo entra y te produce daño y tú destruyes aún a los que están en tu entorno. ¿Hay amor en ti? ¿O en ese momento perdiste el amor, el gozo, la paz, la paciencia? Vuelvo y lo repito, ¿perdiste el amor, el gozo, la paz, la paciencia? ¿Dejaste de ser buena? ¿Dejaste de ser bondadosa? ¿Dejaste de ser mansa? ¿Dejaste de ser una mujer con temperamento aplomado o un hombre con temperamento aplomado? Y perdiste tu fe, que es creer en el Altísimo. Ahora dime si me estoy equivocando. No me equivoco porque estoy hablando la verdad. Gálatas capítulo 5, del verso 23 en adelante. Las obras de la carne crecieron en ti porque te alejaste de la verdad, que es la bendita palabra del Señor. Cuando tú permites y entras a la palabra, hoy me dijeron, quiero que Yahweh me hable y estoy seguro y qué bonito porque esa persona tuvo que haber entrado a la palabra. Porque cuando se entra a la palabra, vuelve el reconocimiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santidad a la persona y él vuelve y entra feliz. Y vuelve el amor, vuelve el gozo, vuelve la paz, vuelve la paciencia, vuelve la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Ahí está la respuesta. ¿Por qué perdiste el chalón? ¿Por qué perdiste la paz? ¿Por qué no había gozo? Porque permitiste que el dardo del enemigo entrara y entró un temor. Y luego una palabra acompañada del temor y te sentiste que estabas mal, que estabas en una situación de pronto de pecado, porque por eso Dios no te escuchaba. Y Dios te ha escuchado siempre y ha estado a ti. Pero Él te ha dicho, obedéceme. Él dijo, buscadme y viviréis. Cuando te pares sobre la roca eterna, entonces no te bajes de la roca eterna, nada te podrá hacer frente ni te podrá hacer daño. Y el Salmo 91 se cumplirá completamente en tu vida. Dice aquí la Escritura algo muy lindo, dice,
Verso 18 de Efesios 6 dice, orando en todo tiempo. ¿Hace cuánto tú no oras? Y orar es entrar en la perfecta comunión con el Padre Celestial, ni siquiera con Yahshua, ni siquiera con el Cordero de Dios, sino con el Padre Celestial. En su nombre dijo. Orando en todo tiempo, dice, con toda oración. Entonces tiene que mirar cómo es tu oración, repetitiva, como Él mandó en San Mateo 6 que no la hiciéramos, o la haces de corazón. O la haces de corazón. Dice, y súplica en el Espíritu. ¿Hace cuánto tú no derramas tu corazón en la presencia del Señor? A mí a veces me critican porque me dicen que yo soy un hombre muy sentimental y que me duelo mucho. Pero soy sentimental no porque quiera ni porque tenga heridas en mi pasado ya, sino porque su palabra me hace tan sensible a su voz que duele. Duele cuando hay desesperanza y cuando hay desamor. Duelen muchas situaciones en la vida. Y es por esa sensibilidad que produce su palabra en mí, que me hace un hombre distinto, que me hace un hombre aplomado, que me hace un hombre centrado, que me hace un hombre que a pesar de que a veces cometa errores, porque quiero como ser humano lo mejor para mí, para los que están a mi alrededor, me puedo equivocar, pero en lo que no me equivoco y no me equivocaré nunca en la vida es en hablar la verdad de Él, porque Él es la verdad y amo esa verdad y vivo por medio de esa verdad. Me duele la situación de muchas personas como la mía. Me duelen muchas situaciones y tal vez seguiré así doliéndome porque tengo una sensibilidad tremenda. Este corazón que está aquí es un corazón alineado a la palabra. Y puedo decir que tengo la esencia del Señor. Porque a pesar de toda situación en mí hay amor. Y a pesar de todo que a veces hay tristeza y desesperanza, como el día de ayer, que tuve un estrés tremendo y me vi afectado hasta mi salud. Pero a pesar de todo seguía clamando porque la paz, porque el Espíritu Santo no se apartara de mí para no contrastarlo. Y amanecí bien porque pasé toda la noche entrando en su presencia, descargando mi corazón y diciéndole, te amo Yahshua, te amo Yahweh, te amo Ruach HaKodesh. Y entré en su palabra. Duré horas entrando en su palabra anoche. Y hoy amanecí libre de conciencia, de actos y físicos también. Porque Él dijo, volveos a mí en Zacarías 4:6 y yo me volveré a vosotros. ¿Qué esperas para volverte a Él? Entra en la palabra, simple. Dice, y velando con ello, o sea, con toda oración, con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Y sabe cuáles son los santos? Los que permanecemos en la palabra. Somos santos. No cargamos aureola. Podemos tener errores y fallas como hombres, pero no pecamos. Y cuando entramos en la palabra, a ti y a mí, cuando permanecemos en la palabra, permanecemos en santidad, porque Él es la verdad, y la verdad es santa. 3 veces santo es el Cordero de Dios, y cuando permanecemos en Él, somos santos porque permanecemos en la verdad, en la palabra de Yahweh, la palabra de Dios. ¿Hace cuánto tú no suplicas por los santos? ¿Hace cuánto tú no oras por un hombre de Dios? ¿Hace cuánto no intercedes por un hombre de Dios? ¿Hace cuánto tú, con todo respeto te digo, no oras por mi santidad? ¿Hace cuánto tú, que perteneces a esta iglesia virtual, no oras por mi shalom? ¿Hace cuánto no oras porque Él me sustente? ¿Hace cuánto tú no le pides a Él por mí para que Él me dé su abrigo, su cobija? ¿Hace cuánto no oras por este hombre para que se sostenga en la verdad, para que camine en la verdad, para que hable la verdad? Y a Él lo dice con toda perseverancia y súplica por los santos. Dice el apóstol Pablo en el verso 19, dice, y por mí. ¿Ven que ustedes deben orar por nosotros? Porque si ustedes permanecen en luchas y pruebas, imagínense nosotros, donde el mal quiere destruir nuestros corazones,
quiere destruir nuestros sentimientos, quiere destruir nuestras emociones, quiere acabarnos para que no hablemos la verdad. Pasamos por situaciones que usted ni siquiera se las imagina. Ayer estaba en una reunión con una hermana preciosa en su casa. Hasta me dieron leche, me dieron unos bocadillitos para alimentarme mientras estaba trabajando allí. Pero ninguno de ellos sabía que estaba pasando por una situación compleja, donde estaba afectado en salud. Y ella no sabía, por eso uno no sabe con la sed que otro vive. Estaba afectado en salud de una manera tremenda y fuerte. Y salí de su casa y no se dieron cuenta. Pero seguimos adelante peleando la buena batalla de la fe. Dice el verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Hace cuánto no lo haces? Para que podamos hablar simplemente la verdad y para que los pastores se salgan de las levaduras y las teologías humanas. Es algo fuerte. Verso 20 dice, y vamos a terminar acá, dice, por el cual soy embajador en cadenas. Por más que pasemos situaciones difíciles, estamos atados a la verdad, estamos encadenados a la verdad. Yo como hombre, como ser humano, puedo cometer fallas, pero no pecados. No peco. Y puedo decirlo abierto porque la palabra de verdad está en mí. Y los que me rodean pueden hablar de pronto de defectos como ser humano, pero no como siervo del Dios viviente. Porque vivo en la verdad, hablo la verdad y practico la verdad, que es la palabra de Dios, no las teologías humanas. Por eso es necesario que tú vuelvas a la verdad. Y hoy la invitación es que vuelvas a la verdad. Que vuelva el Kadosh, que vuelva la santidad, que vuelva el Shalom a tu vida. Y eso solamente es cuando el Ruach HaKodesh está en ti. Por eso fue difícil el día de ayer. Por eso fue duro el día de ayer, al punto que me atacó duro aún en mi salud. Pero seguí firme, confiado y callado. Y hoy puedo decir, Satanás puede decirme a mí que no. Pero no me importa porque Yahweh, el Padre Celestial, dijo que sí. Y cuando Él dice sí, no importa lo que el mal diga, se cumplirá. Y mi bendición no la perderé. No la perderé porque yo activo mi fe y el escudo de protección y no escucho más dardos del enemigo. Ahí está la respuesta de por qué se pierde el Shalom. Y no es mi pensamiento ni mi opinión. Los hombres de valor, los hombres de verdad, aquellos que hemos sido llamados y confirmados por Él mismo para el ministerio, no hablamos mentiras, hablamos la verdad, hablamos de Yahshua, hablamos de la Torah, que es la palabra de Dios, hablamos de la ley divina, no hablamos de las basuras de las teologías, ni andamos engañando a nadie, y mucho menos a los que están a nuestro alrededor, ni manipulamos a nadie, solamente actuamos en fe porque Él nos lo prometió. Él dijo, Él habló y se cumplirá. Por eso no peleamos ni nos defendemos, aun cuando nos acusan, porque la verdad no se defiende. No tenemos que luchar por nada, porque aún venga el enemigo, Él nos sustentará de su mano. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, sin importar tu situación, porque yo estoy contigo, dijo el Señor, pero esfuérzate, sé valiente, no temas, no le des lugar al enemigo. Activa tu fe entrando a la palabra de Dios. Recupera tu shalom, tu paz, entrando en la palabra. Y descansa en la roca eterna que es el Cordero de Dios. Padre, te doy gracias en este momento, por esta hora y por este lugar. Gracias, Señor, porque por encima que recibimos ataques del enemigo, guardando silencio y entrando en tu palabra, tú peleas por nosotros y nos defiendes, Señor, porque no tenemos por qué defendernos, Señor. Tenemos conciencia limpia, conciencia tranquila, de que obramos de acuerdo a tu palabra y en tu verdad.
Oh Rey de los ejércitos, te amamos, te bendecimos en esta noche. Sana nuestros corazones y enséñanos a buscarte en espíritu y en verdad. Enséñanos a huir del temor y de las teologías. Enséñanos a activar toda la armadura, Señor. Nunca permitas que nos volvamos a alejar de tu palabra, ni siquiera un día. Porque ella es el escudo, es la que nos protege, la que nos redime, la que nos salva, la que nos identifica, que tenemos el ADN y la esencia del Cordero de Dios. Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, toma el control en esta noche de toda la iglesia, y que aquel que necesitaba una respuesta la haya encontrado en tu palabra, no en mis palabras, Señor. Hablé tu verdad y la solté como tú quisiste que se soltara, Padre, para que muchos entendieran por qué están viviendo esa situación y que no se han salido de los planes ni la voluntad de Dios, sino que se han salido de tu palabra y se han desprotegido a sí mismos. Perdónanos, Padre, por nuestros errores, nuestros pecados y nuestras fallas. Perdóname cuando dejamos de inquirir sabiduría del cielo y buscamos consejería humana que no nos sirve para nada, sino solamente nos destruye. Enséñanos que la felicidad depende de nosotros mismos cuando permanecemos parados en la roca eterna, en el Mesías, en el Cordero de Dios, en Yeshua. Gracias por todo, Señor, y gracias por levantar mi fe y ánimo en esta noche, Señor, porque Satanás podrá venir y atacarme de mil maneras, pero no me va a robar la verdad y no me va a quitar el shalom y la paz. Podré caer derribado, pero me volveré a levantar. Podré caer de rodillas, pero me levantaré con fuerza y poder y la fortaleza que hay en ti, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, Señor, como dijo el salmista. Gracias por ella. Gracias por este día más de vida que nos diste y esta oportunidad de acompañarnos y alimentarnos con palabras del cielo. Gracias por tu verdad, Señor. Ven, Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh, sobre nosotros. Llénanos de amor, de gozo, de paz, del shalom tuyo. Danos el Kadosh. Permítenos estar en el Kadosh, que es esa santidad tuya, Señor, para ser hombres y mujeres de honor. Y que aunque se levanten tempestades, Señor, aunque vengan vientos fuertes y la mar se levantara con nosotros, Señor. Recuerdo aquella porción, Señor, en el Evangelio, cuando los discípulos te despertaron que tú estabas durmiendo en la barca y el mar se agitó y los problemas se agitaron y llegaron los vientos y ellos se asustaron y te despertaron para que tú los ayudases y tú te levantaste y molesto porque lo hiciste en forma molesta, les dijiste: ¿por qué me molestáis? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? Y te volteaste y con vehemencia reprendiste los vientos y la mar, Señor, y las aguas se aquietaron. Danos esa autoridad, Señor, para que cuando vengan estas situaciones las reprendamos en el nombre de Yeshua y que la sangre preciosa del Cordero de Dios baje sobre nosotros y saquemos el temor a un lado. Cuando tenemos temor, hermano, es porque Satanás nos rondó, nos acechó y nos lanzó el dardo y caímos redonditos inocentemente. Dios, te amo. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Quiero tu Kadosh, tu paz, tu santidad. Oh, Santo, que venga tu Kadosh. Adonai Elohim. Oh, Santo, ven en esta hora y toma el control, Señor. Renuévanos, aquellos que hemos sido heridos y lastimados, Padre, levántanos y fortalécenos en tu poder y tu fuerza. En el nombre de Yeshua. Hashem. Oh, Santo, te alabo. Gracias, papá. Padre, dale el Kadosh, dale el Shalom a todo aquel que está conectado en esta hora, Señor.
Permite que tu palabra los permee en vez de que el mal los permee. Permite que ese escudo se levante en ellos, que es la fe a través de la palabra, Señor. Eres santo, 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 santo. Te alabamos, papá hermoso. Respóndele a aquel que está triste en este momento y está llorando. Respóndele a aquel que ha sido desechado y despreciado, despreciada, Señor. Respóndele, Padre, y abrázalos con esos brazos de amor que solamente tú puedes dar. Señor de los ejércitos de Israel, hoy te entregamos esta noche, Padre, sin antes darte las gracias, Señor, por este día más de vida, por el aire que respiramos, por el techo, por esta transmisión que pudo salir hoy en forma correcta, Señor. Gracias por cada hermano y cada hermana que se conectó. Quiero pedirte que les bendiga su entrada, su salida. Bendice sus manos, su trabajo, su labor. Bendice sus hogares. Bendice sus relaciones matrimoniales. Sus relaciones, Padre, de compromiso matrimonial. Su noviazgo, Señor. Guárdales y protégeles, Padre. Y te los entrego hoy, Señor, para tu gloria y tu alabanza, Señor. Te los entrego, Padre. Te entrego mi hogar. Te entrego mi familia. Te entrego mi mujer, te entrego mis hijos, te entrego mis finanzas, te entrego y te agradezco por lo poco o lo mucho que me des. Te agradezco por la lluvia temprana y la lluvia tardía. Te agradezco porque aún en situaciones difíciles y complejas de la humanidad, tú estás ahí, protegiéndome, Señor, cumpliendo tu palabra como siempre. Gracias por no abandonarme y por abrazarme con esos brazos de amor que solamente tú puedes dar. Hoy te entrego toda mi vida, Señor, y todas las áreas de mi vida, para que tú las dirijas conforme a tu voluntad. Me someto a tu voluntad, Señor. Así a veces tenga que soltar una lágrima, Señor, pero sé que al final tu verdad prevalecerá, Señor, y tú peleas mis batallas, Señor. Gracias te doy, Espíritu de Santidad. Gracias, amada Iglesia, por haber estado conmigo en esta noche y por haber soltado su corazón al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Yahweh es su nombre real y correcto. Yahshua y Ruach Jacob es el Espíritu de Santidad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un gusto estar con ustedes y les bendigo como siervo del Dios viviente con toda bendición que Él puede darme a través de esta página y de esta señal en vivo. Dios les bendiga, que tengan muy buena noche. Dios les guarde.